No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Ayer, programa en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. El día de hoy queremos conversar con nada menos y nada más que un abogado, no solamente, pero más que abogado en verdad, es un analista, líder de opinión, alguien que motiva la reflexión respecto de Chile. Jorge Navarrete, muy bienvenido a Para Ayer. Muchas gracias, muy honrado por la invitación. Bueno, Jorge, más conocido como Pirincho, te puedo decir Pirincho, ¿cierto? No hay problema a lo largo del programa. Y bueno, entre el 2005 y el 2006 fuiste subsecretario del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ¿cierto? Durante el gobierno de Ricardo Lagos. Actualmente eres panelista de Tolerancia Cero, Tele 13 Radio y también de Comando Jungle. Efectivamente. ¿Comando Jungle o Comando Jungle? ¿Cómo se le...? Más bien Jungle, si es que uno quiere seguir con la parodia. Oye, para comenzar, Pirincho, primero saber, ¿cuál ha sido tu experiencia de vivienda, de barrio, de ciudad, por ejemplo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te fuiste formando? ¿Has tenido experiencias también fuera de Chile? En primer lugar, ¿cuál fue el barrio que se origina esta personalidad que tenemos acá al frente? Yo nací en un departamento, nací en la Clínica Santa María. Mis padres en esa época vivían en Providencia. Y tengo pocos recuerdos de ese momento. Probablemente los que tengo son más bien inducidos por fotografías o por cosas por el estilo. Mi primer recuerdo ya más de vivienda, de comunidad, era en Manuel Montt, cerca de la escuela de Carabineros, en Miguel Claro. Vivíamos en un pasaje. ¿Cerrado o abierto? Abierto. Mira. Un pasaje. Y me acuerdo había un nogal gigantesco y buena parte de los amigos, la gracia era subirse al nogal y sacar nueces, y cada vez las nueces estaban más arriba y era más peligroso, y mi mamá y el resto de los padres del condominio retándonos. Después viví en Alicante, cerca de Colón, del Rubio famoso, en una casa, pero que en esa parte de Alicante era raro, porque tenía como un árbol en la mitad de la calle, una pequeña plazoleta que nos servía además para jugar fútbol, mucha vida afuera, cosas que hoy día en general uno no hace. Claro, tenías que gritar auto, así se venía, ¿no? Efectivamente, claro. Y después nos fuimos a vivir al Arcángel, ahí como cerca del Parque Arauco. Después Luis Pasteur, estoy siempre hablando ya de la vida con mis padres. Y ya fuera de mi hogar, primero en Huechuraba y después en Las Condes. Yo te diría con todo que mi aproximación más nítida, más genuina, más impactante con la vida de barrio fue el privilegio de haber podido vivir en Madrid durante 5 años. Y ahí estuviste estudiando un doctorado. Allá. Estuve estudiando un máster en Derechos Fundamentales y después un doctorado. ¿Y cuáles eran las principales diferencias que percibías o percibes hoy día a la luz de la historia entre esa vida que tuviste de barrio en Madrid y la vida que tuviste finalmente de casa a barrio acá en Chile? Yo te diría que una fundamental, y lo voy a expresar de la siguiente manera. El mayordomo que cuidaba en mi edificio, su hijo estudiaba en el mismo colegio que estudiaba mi hija, que era un colegio que estaba a 1,5 cuadras de distancia. El hijo de ese mayordomo, como mi hija, como yo, como el mayordomo, nos atendíamos en el mismo consultorio de salud público en la esquina, muy prestigiado. Bajábamos a tomar café en la misma taberna, abajo. Y ahí fue la primera vez que entendí por qué los españoles no se tratan preferentemente de usted y se tratan de tú, cualquiera sea su condición social. Y probablemente tenía que ver con eso, con que en esta carrera que es tan disímil, sobre todo los puntos de partida, más allá de las dificultades que sistemas como esos tienen, hay algo muy igualitario en el compartir un mismo espacio y de la misma forma.
y sentir que si a mi hija o al hijo del mayordomo, de Pedro en este caso, a uno le podía ir mejor o a otro peor, iba a depender menos de la familia donde venían y más de su esfuerzo, de sus méritos y sus propios talentos. Y al hacer la analogía con Chile, ¿es únicamente del tipo de sociedad, política pública, vida urbana que se tiene, o también hay elementos que tú podrías percibir que son más bien culturales, de la forma en que nos tratamos, de la mentalidad, o están mezclados? ¿Cómo te explicas esa distancia entre la experiencia más igualitaria de vida, de barrio que viviste en Madrid con la experiencia que se vive acá en Chile? Yo creo que lo que a nosotros nos pasa de repente que a rato hemos perdido la capacidad de asombro. Mira, sin querer exagerar, probablemente menos que antes, pero todavía en Santiago, tú a una persona le preguntas dónde vives y cuando te contesta probablemente te contesta 5 preguntas al mismo tiempo. Según donde una persona más o menos vive, uno puede calcular cuál es su ingreso medio familiar, que a su turno depende de si estudió o no una carrera profesional, que a su vez depende de la posibilidad de estudiar en un colegio particular pagado, de las pocas excepciones que tienen colegio público, que a su vez depende de la suerte y nada más que la suerte de la familia donde nació. Muchas veces el lugar donde uno vive en Santiago determina si tienes cuenta corriente y en qué banco. Y haber perdido la capacidad de asombro respecto de esa brutalidad y en lo que significa que no es simplemente una coincidencia estadística, probablemente me parece a mí está en el centro de nuestros principales problemas. Tú estás hablando ahí directamente de la segregación, que no es únicamente social, económica, sino que tiene una expresión territorial, ¿cierto? Y por lo tanto, como hay una segregación, te permite de alguna manera sacar rápidamente conclusiones de todas las dimensiones de la vida únicamente en el lugar en que estás viviendo o naciendo, ¿cierto? Uh-huh. En esa perspectiva, siendo la segregación de los principales problemas sigilosos y profundos que tenemos en nuestro país, ¿por qué nos cuesta tanto enfrentarla? Yo diría que por varias cosas. Primero, por ignorancia. Y porque suponemos que nuestra propia prosperidad, capacidad de tener éxito y ascenso está ineludiblemente acompañada con la comunidad y con el resto de las personas que comparten esa comunidad. Esta idea de que mezclarse, integrarse es una suerte de retroceso para los que están más arriba, una especie de lastre, está profundamente arraigada. Y si tú me apuras todavía, que sigue siendo un país pobre, muy aspiracional y a ratos bien arribista, entiende incluso como clave del éxito del punto de vista personal o familiar el hecho de abandonar esa integración y empezar a compartir con comunidades donde se sienten pares. Claro, la segregación no es únicamente de la pobreza, es de la riqueza también. Ciertamente. ¿Cierto? Estamos conversando con Pirincho Navarrete sobre varios temas de la vivienda, el barrio, la ciudad, pero finalmente la vida en comunidad en Chile. Y en ese plano, ¿cuál es el correlato que se tiene desde las políticas públicas respecto a la correlación de la segregación? Porque en efecto, si la segregación finalmente va definiendo, ¿cierto? Y es algo que se reproduce, una forma en que se reproduce a través de las políticas públicas, cuando aquellos que se encuentran en la decisión de las principales instituciones de nuestra sociedad, ¿cierto? Mercado, Estado, están viendo y están viviendo de manera segregada a aquellos que probablemente les afecta o son altamente influenciados por las decisiones que esas mismas instituciones toman. Entonces, siempre he pensado que hay una relación entre esa segregación y cómo esa segregación se autorreproduce a través de políticas públicas que están dadas justamente o tienen de alguna forma el lente de la segregación. Entonces se nos escabulle la segregación inconscientemente a los chilenos y chilenas a través de las decisiones institucionales. ¿Compartes esa visión o no? No solo la comparto, te diría yo que incluso un poquitito más brutal. A ratos es políticamente poco correcto decirlo, pero tú, yo y un grupo importante de personas somos parte de 2 o 3 generaciones respecto del cual el proceso de recuperación democrática estuvo muy fuertemente ligado no solamente a la reconquista de las libertades civiles y políticas, sino que a enfrentar el principal flagelo que tenía este país, que entre otras cosas apuntaba a un 40% de la población bajo la línea de la pobreza.
Y eso se hizo, como conversábamos hace un rato, y quizás fuimos muy exitosos por un esfuerzo inédito, público y privado, que llevó a la política pública a niveles donde nunca pudo haber llegado solamente o preferentemente desde el Estado. Eso no solamente ocurrió en vivienda, eso ocurrió en salud, ocurrió en educación, en infraestructura, es decir, los casos son muchos. Y en algún minuto probablemente eso se quebró. Y eso se quebró, entre otras cosas, por la convicción de que quienes van tomando las decisiones son más bien parte de un cierto grupo que está más preocupado, en el estereotipo digo, de perpetuar sus privilegios y prebendas que de redistribuir. Y la redistribución en este caso no es social, es profundamente política. Es decir, esta idea que hay detrás, que tú sugieres de que la política pública perpetúa y consolida esta segregación, tiene que ver con que la principal promesa que hay detrás de la democracia y que probablemente hemos incumplido es que los intereses de todos los ciudadanos valen más o menos lo mismo, o que la democracia representa a todas las personas de igual forma. Eso no es verdad en Chile. Y no es verdad cuando se toman decisiones en materia de educación, cuando se toman decisiones en materia de salud, y eso nos lleva incluso a ciertas cosas que son todavía más políticamente poco correctas, pero que uno podría sugerir simplemente para provocar. ¿Tendríamos los problemas de educación que tenemos en Chile si bajo un cierto esquema todos estuviéramos obligados a estudiar en un mismo tipo de institución? Claro. Jim Crow, de hecho, está bien. ¿Tendríamos todos los problemas que tenemos en la salud pública si todos, los hijos de los más pudientes y los menos pudientes, de los más aventajados y los menos aventajados, tuviéramos que atendernos en el mismo sistema de salud? La idea o lo que hay detrás del quiebre entre esta alianza de lo público-privado tiene que ver con probablemente no haber cumplido su principal objetivo, que es que aunque uno fuera público, aunque uno fuera estatal, digo, y otro fuera privado, lo que estaba detrás era la provisión de bienes y servicios públicos, de todos, de la polis. Eso me parece a mí está en cuestión y es la razón por la cual nos va a costar retomar un esfuerzo de esa naturaleza. Súper interesante porque tú mencionas algo que en todo el proceso y toda la disputa finalmente en torno a la segregación racial en Estados Unidos y respectivamente de forma específica la segregación que hubo escolar, ¿cierto?, entre negros y blancos finalmente, era un argumento en contra de esa segregación, que se planteaba que era imposible que, dado que las oportunidades se encuentran muchas veces asociadas al capital social, ¿cierto?, que tienen las distintas personas, si tú permites, ¿cierto?, segregación de esas personas en base a su respectiva raza, en este caso, ibas a tener, por lo tanto, menos oportunidades en unos colegios que en otros, por lo tanto, ibas a tener condiciones de educación no igualitarias, ¿ya?, que es justamente lo que busca la educación. Uno podría plantear exactamente la misma premisa respecto a los barrios. Así es. Y es de alguna manera el elemento que estás planteando. Y de hecho, cuando nos dicen, nosotros en Déficit Cero trabajamos para poder llegar al déficit cero habitacional. Ese es nuestro propósito, Pirincho, por si no lo sabías. Y en muchas veces nos dicen, bueno, pero eso es imposible. Nosotros decimos que no, es posible, ¿ya? ¿Y por qué? Porque Chile ha tenido otras gestas de materia de política pública o de desarrollo social que han sido tanto o más, digamos, desafiantes y que sin embargo se han logrado. El mejor ejemplo y que uno podría dar, hay varios, pero uno podría dar muy específicamente el caso de la disminución de la pobreza, que lo mencionabas ahora, ¿cierto?, cerca del 40% a comienzos de los 90 y en 15 años la bajaste a menos del 20%, y eso se debe en gran parte a un desarrollo como país inclusivo, que evidentemente hay muchos desafíos todavía por delante. ¿Qué se debería hacer para retomar ese pacto de alianzas de colaboración pública-privada? Estamos hablando de desafíos, el caso de vivienda nosotros lo hemos calculado en más de 90.000 millones de dólares, lo que habría que generar como inversión para lograr esto. Y eso se podría lograr en base a alianzas público-privadas. Pero ¿cómo se debería hacer para que justamente no se produzca de nuevo un quiebre, ¿cierto? Si es que uno tuviera la expectativa de retomar un pacto pro desarrollo inclusivo del país, y específicamente en el tema de vivienda o en otros ámbitos, pero para que no se vuelva a producir ese quiebre que tú estás mencionando que se produjo y que discontinuó de alguna manera las alianzas público-privadas que fueron desde un punto de vista tan efectivas para Chile en su momento. Es una difícil pregunta, más bien una difícil respuesta,
porque yo creo que lo que está detrás de ese quiebre, como de otros que hemos experimentado en los últimos 20 años, es una profunda crisis de confianza social, que tiene una dimensión política, tiene una dimensión empresarial, pero cuando uno mira, por ejemplo, los datos en América Latina y compara contra tus propios indicadores, Chile es un caso bien excepcional, donde la confianza respecto de lo que nosotros mismos creemos que hacemos o podemos hacer, una de las caídas más bruscas justamente ha sido la de Chile. Y siempre me gusta ejemplificarlo con esta metáfora, porque pese a que soy abogado, en Chile tenemos una cierta desviación de creer que estas cosas las arreglamos con ciertas normas o instrucciones, olvidando que hay una cierta base de compromiso fundamental detrás. Y la metáfora es la siguiente: cuando tú enfrentas una luz verde, ¿por qué pasas? No pasas porque hagas el ejercicio racional de que está enfrente tiene una luz roja y si se pasa una luz roja, un carabinero le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, civilizatorio, el cual incluso uno checa la seguridad de sus seres queridos. Ese pacto dice: luz verde se pasa, luz roja se para. Eso es lo que está quebrado en Chile. Y por lo tanto, si no recuperamos esa capacidad de confiar en el otro, esa capacidad de hacer cosas junto con el otro, y eso que acabo de decir es la definición más elemental probablemente de la política, de que en eso estamos dispuestos a socializar entre todos los costos, como también los beneficios, la capacidad para proyectar estos desafíos a 20, 30 años y no al gobierno de turno. Eso por el lado de la política. Y por el lado del mundo privado, de las empresas, entender que ese viejo discurso de que su gran contribución a la sociedad era generar riqueza, dar empleo y por eso pagar impuestos por sus legítimas utilidades, esa es la definición de valor privado. Y cómo las empresas empiezan y el mundo no estatal empieza a generar valor público. Y podríamos estar probablemente toda la tarde discutiendo qué es lo que significa eso, pero para mí o para ti como ciudadano, una empresa tiene valor público cuando, aunque no tiene nada que venderme y yo no tengo nada que comprarme, me parece que es importante y que cumple una función en la sociedad. Si uno junta esos dos polos, entre lo público y lo privado, creo yo que estamos más cerca de reeditar un trato como el que se quebró en Chile. Y en ese ejemplo del semáforo que pusiste, con la luz amarilla, ¿frenas o aceleras? Buena pregunta. Lo que sí estoy absolutamente seguro, que es que lo que nos ha venido pasando es que un poco da lo mismo, porque si un día nos volviéramos todos locos y decidiéramos saltarnos las luces rojas, no habría norma, no habría carabinero, no habría nada que pudiera resolver esta cuestión. El entendimiento de que esto es una responsabilidad nuestra y que nuestra conducta es predecible y predictible por el lado del otro es lo que resuelve esto. Entonces, la pregunta no es ¿qué haría yo? Es ¿qué espera el resto que yo haga o que todos hagamos cuando enfrentemos una amarilla? Si el pacto es en amarilla pasa o en amarilla paras, da lo mismo. Lo importante es que eso sea parte del pacto. Ese pacto tú remites finalmente al concepto más profundo de solidaridad, ¿cierto? No la idea de lo que me sobre y lo dono, ¿cierto? La caridad, etcétera, sino solidaridad se usa, de hecho, en construcción como la viga solidaria. La viga solidaria es la viga que, si tú la mueves, todo lo demás se mueve, está compenetrada, interdependiente del resto. Y de alguna manera esa solidaridad y ese pacto es un elemento bien central de la cohesión social, y la cohesión social está asociada a tener reglas comunes, ¿ya? Y reglas que más o menos respetamos, ¿cierto? Y que todos podemos esperar que el resto las va a respetar. Se ha planteado en los últimos 3 años que es necesario hacer una suerte de actualización de esas reglas comunes. La mejor forma de ejemplificarlo es con un proceso constituyente. Y de hecho, se ha mencionado que este proceso constituyente es como la construcción de una casa común, ¿ya? Pero parece que nos cuesta construirla. Entonces, ¿en qué estamos con esa construcción? A ver, esto para mí es un tema sensible porque más allá del fracaso de la primera convención y lo difícil que lo tiene el actual Consejo, yo siempre he sido un militante de la urgente necesidad de tener una nueva Constitución. Y para serte completamente preciso, no necesariamente por sus normas, sino que por el procedimiento que eso involucra detrás. Es decir, el método, el mensaje, la forma y manera de hacer las cosas dice mucho más de nuestro éxito que el resultado material mismo.
Yo tengo la impresión de que lo que está en el centro de nuestro problema político hace mucho tiempo y que entre otras cosas tiene que ver con el quiebro del pacto, es la ausencia de legitimidad, de sentirnos parte de algo común. Los alemanes tienen un concepto muy bonito, hablan del patriotismo constitucional. La patria no es una canción, no es un himno, no es una fecha, no es una bandera. La patria es el lugar donde nos reconocemos como parte de algo. Y la necesidad de reconstruir eso colectivamente con una conversación y una discusión colectiva, incluso cualquiera fuera el resultado, me parece que es el ejercicio que nuevamente tenemos que hacer. Vuelvo a las metáforas, pero esta es futbolística. Piensa el mejor equipo del planeta, el que tú quieras, y tráelo a jugar una cancha llena de hoyos, de barro, donde nadie sabe cuándo la pelota sale, donde no hay árbitro, en fin. El rendimiento de ese equipo sería prácticamente marginal. Es verdad que importa la calidad de los jugadores, pero lo que más importa es que en el espacio donde nosotros estamos desarrollando este debate público está profundamente deteriorado. Y creo yo que la razón por la cual nos cuesta ponernos de acuerdo para tener un nuevo texto constitucional es justamente la ausencia de un texto constitucional como expresión de un acuerdo común. Ahí tú estarías llegando a una suerte de círculo que puede ser vicioso, sí, ¿cierto? Que se ha visto reflejado en algunas conversaciones de este programa. Estamos conversando con Jorge Navarrete. Y de hecho, algunas personas han mostrado, han dicho, bueno, hubo una revuelta social muy profunda hace 4 años. Se hace un proceso constituyente, fracasa el proceso constituyente, hay un nuevo gobierno, con nuevos vivos, de hecho, ese nuevo gobierno. Hay un nuevo proceso constituyente que está en un momento crítico. ¿Qué queda? Digamos, o sea, ¿cuál es la esperanza que queda para seguir avanzando? Entonces, ¿qué consejo uno podría dar en función de construir esta casa común? O sea, de ¿qué ladrillos hay que poner? ¿De qué manera empezamos a romper este círculo que puede ser vicioso? También una difícil pregunta, pero yo trataría de contestarla de la siguiente manera. En estos 5 años, si yo tuviera que identificar una cosa extraordinariamente positiva que ocurrió en Chile, tiene que ver con una repolitización de los ciudadanos en el mejor sentido de la expresión. Abandonamos esa estúpida idea de que la política era una cuestión como que discurría en piloto automático mientras cada uno de nosotros podía desarrollarse en términos personales o profesionales. Entendimos que la política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y probablemente estos 2 ejercicios, con todos sus ripios y sus problemas, tienen que ver con un cierto esfuerzo a recuperar nuestro rol como ciudadanos. Los griegos hablaban de los idiotas como aquellos quienes están preocupados solo de lo privado. ¿Cuál es nuestro espacio? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué funciones cumplimos en el marco del privilegio de poder hablar en una radio, de un padre de familia, con tus trabajadores, con tus amigos? ¿Qué significa ser ciudadano en toda esa instancia y ser parte de este activo y por lo tanto hacerse responsable también de las decisiones que ahí se toman? Y te lo digo además con mucha esperanza, porque si yo mirara para atrás, te confieso que no veo de manera muy auspiciosa el desarrollo de la clase política dirigente, y voy a decir una pesada, ni tampoco el mundo empresarial. A lo que yo hoy día le tengo más fe es justamente a una cierta intuición básica, una cierta resiliencia ciudadana que en momentos difíciles no ha corregido cuando cada uno de nosotros, por razones distintas, había perdido un poco la brújula. Bachelet, segunda vuelta, obtiene un porcentaje que nunca habíamos visto hasta esa fecha. 4 años después, Piñera saca la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile. 2 años y medio después, pensamos que tenía un estallido social que había cambiado los rumbos del país para siempre. 1 año y medio después, un candidato conservador como José Antonio Kast gana la primera vuelta electoral. Es decir, hay un tremendo activo contra todo lo que se dice, más allá de la desintegración, de que se han quebrado los vínculos del individualismo, hay un tremendo activo en los ciudadanos, en nuestra gente, que hace que esa frase que tienen los argentinos, que a mí no me gusta y que creo que en Chile no es cierta todavía, es que uno tiene los dirigentes que se merecen. No. Nosotros no nos merecemos como ciudadanos los dirigentes públicos y privados que a ratos tenemos. Nosotros decimos que para retomar esta cohesión social finalmente, este pacto, se necesitan propósitos y un propósito común. Lo he visto además trabajando en comunidades que
no hay nada más potente cuando hay un propósito común. Te puedes agarrar cuantas veces queráis, pero finalmente cuando hay una meta común y que te das cuenta que están todos necesarios en función de esa meta, se tiende a colaborar, ¿cierto? A generar estas reglas. Y nosotros creemos que la vivienda, los barrios, pueden ser un propósito común que impulse el desarrollo inclusivo, ¿ya? En Chile. Así que muchas gracias por tener esta conversación hoy día con nosotros, Jorge, buscando propósitos comunes, buscando nuevos pactos y sobre todo, comparto, entendiendo que el principal activo que tenemos está en el tejido social, está en los ciudadanos, está en las ciudadanas, que con su sentido de comunidad muchas veces van mostrándonos caminos. Tenemos que saber a veces leerlos nomás. Así es, y por mi parte muy agradecido, se me hizo corto, una conversación entretenida y quizás nos vamos a volver más adelante. Siempre me he preguntado cómo hablas tan redactado. Estoy realmente impactado, así que me gustaría aprender esa virtud de Jorge. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, un abrazo grande. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.